Hola a todos, bienvenidos una semana más a las entrevistas en mi canal de YouTube. Esta semana contamos con Antonio Maluz Jomana, que es estudiante de la Universidad Francisco Marroquín, estudiante de Administración de Empresas con especialización en finanzas, si no recuerdo mal, y ha sido alumno mío durante estos dos últimos semestres, es decir, durante este último año. Está buscando a alguien para hablar de las elecciones guatemaltecas, que están en curso, porque hay dos rondas, y entonces, bueno, como él es una persona interesada en política, que valoro su opinión en cuanto a política y mucho más al ser guatemalteco de la política de Guatemala, pues he pensado en traerle para entrevistarle y hablar de las elecciones en Guatemala, lo que está pasando. Así que, Antonio, si nos puedes explicar, hacer un breve resumen de lo que está pasando en Guatemala con las elecciones, para empezar, te lo agradecería. Sí, sí, bueno, ahora fueron las elecciones de Guatemala, ¿no? Se eligió alcaldes, digamos, de las municipalidades de todos los departamentos, ciudades, etcétera. Luego también para el Congreso, diputados, Ujú. y también al mismo tiempo se elige al Ejecutivo, a presidente y vicepresidente, ¿no? Entonces fueron justo ahora, la semana pasada, y pues yo te diría desde ya que lamentablemente quedó la izquierda, ¿no? Quedaron dos grupos de izquierda para la presidencia, para la segunda vuelta, ¿no? Los dos primeros son la UNE, con más votos, Sandra Torres, que es una, una izquierda clientelar, se podría decir, y por otro lado, Semilla, que es una izquierda un poco más hardcore. Ellos se dicen ahora que son socialdemócratas y tal, pero yo no lo veo así. Desde antes ellos se definían como centro izquierda. Varios de sus integrantes son anticapitalistas y así se definen como tal, antimercado. Y básicamente son unos socialistas más hardcore, simpatizantes con Petro en Colombia, Chávez, algo como Podemos acá en España. Pues estos son los dos grupos que quedaron y pues la verdad es que las encuestas en Guatemala fueron algo bastante interesante porque ninguna se imaginó que Semilla, este grupo socialista, iba a ser puntero. Nadie se imaginó que iba a quedar para la presidencia, para la segunda vuelta y elegir al presidente. Entonces, eso a mí, a primera instancia, me pareció bien extraño, porque siempre ponían a alguien con Sandra Torres de la izquierda también, un poquito más light, pero nadie se imaginó que iba a estar Semilla ahí también con ella. Todos pensaron que iban a ser otro grupo de derecha y bueno, entonces eso a primeras me parece extraño, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Sorprendió a muchos que quedaron estos dos grupos de izquierda ahora. Guatemala ha sido históricamente un país de derechas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo Sí, que ha sí, pasado sí, ahora? Guatemala es muy anticomunista, muy antisocialista, raro para Latinoamérica, creo yo. Muy pocos países son así, si no es que ninguno. Siempre en Latinoamérica la izquierda y las ideas de izquierda están ahí presentes y lo podemos ver claramente, ¿no? Pero Guatemala, por diferentes circunstancias culturales, creo yo, es muy anticomunista hasta ahora. Ujú. ¿Y por qué crees que es eso? ¿Qué crees que ha pasado? Pues yo lo que creo que ha pasado principalmente es que Semilla también se ha llevado el voto no solo de la izquierda, sino también el voto anticasta política, anticasta corrupta. Ujú. Entonces, porque la gente ya está harta del sistema, de la casta política, de la corrupción, y entonces por lo menos sí podemos decir que Semilla, como tal, de lo que yo lo creo, y a primera instancia lo que veo, es que no es en sí corrupta, ¿no? Que no, su fin no es ir a saquear al Estado y robar, básicamente. Y entonces eso la gente lo ve y por eso vota mucho a Semilla. Y también otra cosa que pasó es que sí es cierto que muchas instituciones de Guatemala están capturadas, instituciones estatales. Y, lo podemos ver como el Tribunal Supremo Electoral y otras instituciones están ahí con la casta política y hacen lo que les mandan. Ujú. Porque, por ejemplo, estuvieron sacando a varios candidatos que no son de esta casta política, que la gente también los miraba un poco como antisistema y que por eso empezaron a subir mucho.
y el Tribunal Supremo Electoral se encargó de sacarlos de la contienda por cosas casi de papeleo, de tonteras, ¿no? O sea, excusas baratas para sacarlos de la contienda y así que llegara alguien al poder que fuera con ellos. El caso más interesante fue el de Carlos Pineda, que era un TikToker nada más. O sea, imagínate, o sea, que también me parece una tontera que alguien así pueda llegar a considerarse apto para un poder como tal. Pero era un TikToker que empezó a subir muchos seguidores y se le ocurrió que quería ser presidente. Y lamentablemente mucha gente lo empezó a seguir y empezó a estar ahí puntero en las encuestas. Rápido se lo escabecharon, como diríamos en Guatemala, ¿no? Lo sacaron de ahí y entonces se sacaron a otros también un poco antisistema y lo que hicieron básicamente fue abrirles camino a Semilla. Y hicieron que Semilla fuera la única opción antisistema. Y entonces jalaron todos estos votos. Y también esto es un poco la esperanza que yo tengo con Guatemala, ¿no? Que Semilla haya ganado tanto, no tanto porque sean de izquierdas y la idea del socialismo ahora en Guatemala ya esté ahí pululando un poco más, sino que espero que sea porque la gente vio en ellos algo anticorrupción nada más. Pero aún así, también mucho voto del que recibieron es de los jóvenes, principalmente, los que no votaron también en las elecciones pasadas. Y, y ahora lo que yo veo con compañeros míos, gente de mi edad que las ideas socialistas están muy duras en Guatemala y creo que en todo el mundo. Y, y me preocupa que dentro de 4 años, que ahora los chicos que tienen 15 16 años, tal, vayan a votar aún más por la izquierda. Y el problema también es que Guatemala es un país de jóvenes que hay muchos jóvenes, hay alta natalidad, y entonces a los viejos, que son los que votan por la derecha, ¿no? Los van empujando un poco y se empieza a llenar de jóvenes. Y si los jóvenes son los que eligen y que ahora tienen las ideas de izquierda, creo que estamos también bastante fregados. Entonces, yo antes para Guatemala miraba como una luz un poco al final del túnel y sí creía que podíamos avanzar, salir un poco del subdesarrollo, ¿no? Con capitalismo, ahorro y trabajo duro y que la gente no se metiera estas ideas de redistribución a la cabeza, ¿no? Que es lo que para haciendo que un país se hunda. Pero lamentablemente así lo veo, ¿no? Y me parece muy lamentable que esto sea culpa de la derecha rancia que ha saqueado al país durante tantos años, desde la casta política, y que la única opción que vea la gente anticorrupta sea la izquierda. Entiendo. Varias cosas porque has comentado varias cosas. Lo primero, por entender mejor las elecciones de Guatemala, has hablado de una segunda vuelta. ¿Cómo funcionan Sí, exactamente las elecciones? funciona que si a ver, una persona obtiene menos del 50% de los votos, Ujú, entonces es necesario que se haga una segunda vuelta con el segundo favorito, digamos, ujú, ¿no? Porque entonces puede ser que sí tiene su lógica, que todas las personas que no hayan votado por el que quedó primero estén en contra de esta persona, ¿no? ujú, Y eso es lo que ha pasado en los últimos años, que Sandra Torres obtiene, ¿qué te digo?, el 20% de los votos y el siguiente como el 15%, pero entonces ya al haber esta segunda vuelta, Sandra Torres tiene un antivoto muy fuerte, ¿no? Entonces no es que las personas, digamos, en la segunda vuelta apoyen al segundo contendiente, pero lo que pasa es que es un voto anti esta señora. Entonces por eso es que nunca había quedado Sandra Torres. Y entonces, como lo veo yo ahora, es que también ahora que Sandra Torres está en segunda vuelta, como siempre ha estado, pero con un partido, con un oponente socialista aún más hardcore que ella, lo que va a pasar es que la derecha sí ya va a votar por ella, porque puede ser que vean en Semilla un catástrofe. ujú, Entonces es la gran oportunidad para Sandra Torres y esto ella obviamente se ha dado cuenta rapidísimo, porque mira, ella desde primeras era una izquierda light, su partido está afiliado a la Internacional Socialista, o sea, la UNE sí era socialista también como tal vez un poco más light, pero es socialista también. Y pues desde siempre, ¿no? También apoyaban políticas redistributivas, lo típico. Ahora
que ya llegó a segunda vuelta con un partido de izquierdas, la señora es un camaleón impresionante. O sea, empezó a subir posts que es ahora pro libre empresa, pro familia, pro libertad religiosa, y empieza a subir posts diciendo que no va a subir impuestos, que hasta los va a bajar, que la familia en Guatemala es lo primero y que ella va a proteger a los niños de la Agenda 2030, cosas que nunca había dicho. Y de la nada la señora Ujú. es la más de ultraderecha, Entiendo que Vox en España, de todo, ¿no? O intenta sea, recoger todos los votos a su derecha. exactamente. Es decir, bueno, pues Y lo va a lograr, creo yo. Yo creo que lo va a lograr porque Semilla, y ahora Semilla también hace un poco lo mismo, ¿no? Porque Semilla lo que está tratando de hacer ahora es recoger todos estos votos, tal vez no de la derecha, pero un poco de centro. Que ujú. dicen, sí, o sea, yo entiendo que el socialismo está mal, pero no, soy un poco pro socialdemocracia, pro estado de bienestar. Tampoco soy socialista de medios de producción del Estado, ¿no? Pero sí soy, o sea, sí soy socialdemócrata, ¿no? Y que educación pública, salud pública y tal. Entonces ahora Semilla se está poniendo la banderita esta de socialdemocracia, ¿no? Cosa que es total mentira. Ellos son anticapitalistas, lo han dicho siempre sus integrantes, y, y esto es así. Entonces están tratando de jalar estos votos también ellos ahora. Y, y podemos ver que son también anticapitalistas y no son socialdemócratas blanditos. O sea, que es los socialdemócratas, para mí me parece es un eufemismo para socialista light, pero ni siquiera son socialistas light semilla, o sea, son socialistas hardcore. Lo podemos ver en, en su propuesta de gobierno, o sea, que hablan de universalización de la luz, hablan de construir vivienda para todos digna. O sea, y con esto o sea, es un aumento del gasto público inmenso. O sea, piensan doblar el gasto público del Estado, el presupuesto. Ahora es 100.000 millones de quetzales, unos de 12.000 millones de euros, ponte, y lo piensan duplicar así de la noche a la mañana, ¿no? O sea, peor que la pandemia, ya. O sea, un socialista sí es lo peor que le puede pasar a un país, casi que peor que la pandemia, ¿no? Y, y digamos, el voto de la derecha, que está un poco a favor de Semilla, es por dos razones principalmente. La primera, porque Semilla es no corrupta. Y yo entiendo que hay gente que ya está harta de la corrupción y que ya no quiere la casta política. Eso lo entiendo perfectamente. Pero, pero aún así, yo opino que puede ser mucho más nefasta una izquierda mucho más hardcore, eh, que, que un partido de izquierdas que sea corrupto como tal, pero que no intervenga mucho y lo único que quiere hacer ahí es robar y no friegue, ¿no? O sea, yo no le veo tanto problema con eso. Sería más de lo mismo en Guatemala, y Guatemala ahí va poco a poco creciendo. O sea, es cierto que tiene muchos problemas, pero no somos Nicaragua, Venezuela, ¿no? Y siempre se puede ir a peor. Tenemos muchos problemas, pero ahí vamos, poco a poco, porque justo el Estado no interviene mucho. Y sería esto lo mismo con la Sandra. No creo que suba impuestos, no creo que intervenga mucho en el mercado. Y Semilla sí. Semilla, aunque no robe nada, técnicamente va a robar más, porque no sé si va a subir impuestos como tal, pero estoy 100% seguro que va a inventarse nuevos impuestos. Estoy segurísimo. Entonces va a meterse en tu bolsillo y va a redistribuir la riqueza como se le dé la gana. Y eso se va a abrir para redes clientelares, para un montón de cosas, ¿no? Que aunque no sea corrupción como tal, de yo me lo meto en mi bolsillo y me compro un coche, pero igual es nefasto. Y entonces por eso, ¿no? Por eso es que hay alguna derecha de Guatemala que está a favor de Semilla por la corrupción. La segunda razón es porque Sandra tiene mucho más poder en el Congreso, tiene más diputados que Semilla. Entonces, si Sandra queda en el Ejecutivo, podrá pasar más leyes y hacer lo que se le dé la gana, básicamente, si tiene el Congreso y la presidencia. Pero, de todos modos, yo no creo que esto sea un gran problema, porque en el caso de que Semilla llegue, estoy seguro que va a pactar con cualquier diputado para aumentar el presupuesto, por ejemplo.
Y yo estoy seguro que que aunque hayan diputados de derecha, izquierda, lo que sea, nadie de estos políticos se va a oponer a aumentar el gasto, porque entonces ellos van a ver ahí más dinero y ven oportunidad para robar más, para ampliar sus redes clientelares y así es, ¿no? Y el Congreso en Guatemala se compra facilísimo. No estoy diciendo que Semilla lo vaya a comprar, pero raro que se vayan que hasta la derecha se oponga a aumentar el gasto. ¿Por qué? Porque son políticos y de eso viven, ¿no? Entonces, no importa que Sandra tenga más diputados en el Congreso, llega Semilla, igual pacta ahí y aumenta el gasto, pues, cosa que sería más nefasta. Y yo veo que Sandra no lo va a hacer. Ujú. Algo que has dicho me recuerda mucho a una frase de Huerta de Soto, lo de que un socialista en un país es peor que la pandemia, que él Sí, sí, llama sí. al estado del virus más letal. Y entonces, solo eso, solo hace ese apunte, pero entonces, para ti, ¿cuál crees que sería la opción más idónea para un amante de la libertad? Alguien que diga, mira, yo quiero defender las ideas de la derecha, quiero defender la libertad, quiero hacer el mínimo daño posible a Guatemala. ¿Cuál crees que sería la mejor opción? ¿Votar a Semilla a pesar de sus políticas más socialistas, pero a cambio tiene menos poder el Congreso? ¿O votar a Sandra, que parece más, que en principio va a ser más light, pero luego tiene más poder en el Congreso para hacer y deshacer? Bueno, en la situación en la que estamos ahora, yo creo que con lo que he explicado bastante, creo que lo mejor sí es la UNE. Que suena muy feo decirlo porque esa señora es la encarnación del demonio también, te lo digo así. Ujú, Es de verdad lo más corrupto que hay, pero bueno, y ha hecho barbaridades en Guatemala, y eso es cierto. Pero lo que yo sí te digo es que em, prefiero yo que sigan un poco las cosas como están ujú, y que el barco, aunque tenga sus problemas ahí, pueda seguir navegando. Y no, prefiero comprar 4 años más de un poco lo mismo y que Guate pueda salir adelante un poco más, que lleguen estos socialistas y sí hundan el barco completamente, porque Sandra Torres, como te digo, es una camaleón y ella lo que quiere es robar y entiende que si quiere robar del pastel, no se lo puede comer todo y no se puede no se puede cagar en el pastel, pues si quiere robar de él, ¿sabes? Si se lo quiere comer, no se puede cagar en él. Mientras que con la ideología de Semilla, sí van a hundir a Guatemala. ujú, Entonces, eso es lo que toca, ¿no? Va a robar Sandra, va a hacer desgracias probablemente también, pero los que sí son nocivos para el país es el socialismo, el destruccionismo, como decía Mises, ¿no? La ideología, esta ideología que tienen de anticapitalista, antimercado, que es la que destruye sociedades. ujú. Y entonces, una de las cosas que parece caracterizar a Sandra, por lo que cuentas, es la corrupción política. ¿Qué te parece la corrupción política en sí como fenómeno y sobre todo en Guatemala? ¿Te parece uno de los principales problemas o una de las principales desventajas que puede tener un partido a la hora de votar? ¿Una de las principales líneas rojas o crees que hay cosas peores? Porque lo que estoy entendiendo es que crees que hay cosas peores que la Sí, corrupción, ¿no? yo creo que hay cosas peores, ¿no? O sea, la corrupción es muy mala, obviamente, pero, pero bueno, o sea, si hay digamos, que hay una sociedad en X país Ujú, y tiene un gobierno bastante pequeño, muy limitado, pero es un gobierno también malo, corrupto, pero el gobierno no se mete no interviene en el mercado, no interviene en las vidas de las personas, tal vez solo cobre IVA o pocos impuestos, pero la gente puede vivir más o menos bien y este gobierno literal no haga nada, no haga nada. Yo estoy seguro que esa sociedad va a salir adelante y va a tener mucho más progreso que otras. Entonces me parece mucho peor, como ya comenté antes, el socialismo, el destruccionismo, porque sí es lo que hunde a sociedades, lo que destruye el progreso, la riqueza de un país, es eso. Entonces me parece mucho peor. Entonces, justo si llega ahí Sandra y de verdad no se mete en la vida de la gente y no interviene mucho y roba ahí como ya han robado todos desde siempre, no lo veo como tan nefasto. ujú. Sí, sí. Yo la verdad es que estoy bastante de acuerdo. Tú, sobre todo, no sé si estarás de acuerdo conmigo en esto, pero esperar que el Congreso se oponga a todo contra Semilla, igual es mucho esperar, porque los políticos tienen un sesgo de que necesitan hacer cosas para que parezca que trabajen y Exacto. justificar su salario.
si un político no hiciera nada, igual para muchos sería lo ideal. Para mí lo ideal sería un político, lo elegimos, le pagamos el sueldo, lo que quiera, pero que no haga absolutamente nada, que se quede ahí sin hacer nada, que no moleste. Bueno, dentro de las opciones posibles, para mí sería la idónea, un político que no haga nada, ni él, ni ninguno de los miembros del gobierno, ni nada. Pero el problema es que ellos tienen incentivo de hacer cosas. Algo tienen que hacer lo que en inglés se llama el ribbon cutting, ¿no? Tienen que ir a ceremonias, cortar lazos, inaugurar cosas, tienen que parecer que hacen algo porque si no la gente dice, uy, no estás haciendo nada, pero aunque eso sea lo mejor, igual no hacer nada. Entonces, los miembros del Congreso en algún momento tendrán que apoyar algo, tendrán que ponerse de su lado en alguna medida para parecer que hacen algo y para decir, oye, mira, por lo menos hemos podido pasar esto o lo otro. Claro, claro, totalmente de acuerdo. No, en Guatemala pasan al final de año una como productividad del Congreso, ¿no? De cuántas leyes sacaron. Entonces, cuando esta productividad es muy baja, por así decirlo, un porcentaje muy bajo de leyes en comparación a otros años, la gente alega, es que no hacen nada en el Congreso, no sé qué, yo no, yo lo veo como, bueno, mientras menos hagan, mejor, mientras menos se metan en nuestras vidas, mejor, ¿no? O sea, no pidan más productividad en el Congreso porque nos van a fregar más. Y yo te pregunto, a mí una cosa que me ha llamado la atención, que no tenía ni idea, era que UNE estaba asociado a la Internacional Socialista. ¿Está Semilla también, entiendo, asociada a la Internacional Socialista o ¿Quién, Semilla? quién, qué cosa? ¿Semilla está también? Semilla no. Semilla La no. una es la una. La Pero UNE. no importa, pues, o sea, al final son, Ujú, son las propuestas las que hablan, pues. O sea, sí, la UNE es socialista, ujú, pero la UNE más que socialista es corrupta. Ahí está, así dejémoslo. Y Semilla sí es socialista hardcore, ujú. ¿no? Sí, sí, entiendo. Luego, a mí también he visto muchas cosas aquí en España que muchos de los nuevos gobiernos, o sea, perdón, partidos como Podemos, Compromís, más Madrid, más tal, que parecía que eran una nueva izquierda no corrupta. Bueno, luego lo de no corrupta, no lo he tenido tan claro que no lo hayan sido. Ujú. Que sí. Luego, sí que es verdad que igual no se pueden tomar los privilegios que te puede tomar aquí en España el PSOE, que puede hacer un poco lo que le da la gana, que nadie le dice nada, pero bueno, sí que creo que aún así ha habido cosas, han abusado del poder en algunas Sí, total, o circunstancias. sea, ahorita yo estoy hablando de que Semilla se ve a primera instancia que no va a ser corrupta, pero ya cuando llegue el poder, o sea, es otra cosa y los socialistas Claro. tienden a llegar al poder y hacer lo que se les da la gana también. O sea, ojo, es cierto que en el caso de Guatemala, Semilla tiene una cosa que es que llegó ahí por la superioridad moral que ellos se cargan, ¿no? Ujú. Entonces, y si hacen cualquier cosita mala, ya se les cae toda la fiesta. Entonces tienen a la población ahí encima y su voto, como te digo, es principalmente anticorrupción también. Entonces la van a tener mucho más difícil si quieren ser corruptos o si cuando lleguen al poder se les suba el poder a la cabeza y ya quieran hacer cositas. La van a tener más difícil y si la cagan en ese sentido, se les acaba la fiesta también a ellos. Entonces no sé, pero no hay nada también, tampoco que me diga que no vayan a ser corruptos como la izquierda lo ha sido en todo el mundo luego de que se las llevan de su prioridad moral, ¿no? Y llegan al poder y hacen barbaridades. Bueno, ojo, que la derecha también lo ha sido, los Ah, partidos no, de sí, la claro, derecha también. Aquí en claro. España tenemos el debate de quién es más corrupto, el PP o el PSOE. El PP ha cometido más casos de corrupción, pero el PSOE se ha llevado más. Entonces es un poco un Sí, debate. está ahí. Yo personalmente creo que cometer más casos igual te hace más corrupto o es más fácil que te asocien como corrupto porque ¿quién es más criminal? ¿El que apuñala todos los días a una persona distinta o el que un día mata a alguien? Bueno, pues igual el crimen peor es matar a alguien, has cometido más daño, pero a lo mejor tiene justificación que hayas matado a alguien un día, mientras que lo de apuñalar a alguien todos los días yo creo que te hace más peligroso, más Sí, que criminal, sí, te sí, hace sí. igual más peligroso. Pero bueno, sí, que es un debate que tenemos aquí, pero que la derecha también se Bueno, lleva. Yo, total. y lo de la superioridad moral no lo tengo tan claro porque una de las cosas que tienen los partidos de izquierdas, o la sensación que me da, o la gente de izquierdas en general, es que son muy mesiánicos, que buscan un mesías y ellos piensan que tienen que cumplir el gran bien, que es llegar al socialismo, conseguir esa sociedad ideal, cueste lo que cueste. Entonces están dispuestos a mentir lo que haga falta, están dispuestos a justificar lo que haga falta, porque para ellos el fin sí que justifica los medios. Les da igual cómo llegar ahí, les da igual cómo justificarlo. Entonces, cualquier cosa que vaya, como tienen un objetivo superior final, pues entonces cualquier cosa un poco lo pueden justificar, pueden echar la vista gorda porque dicen, bueno, vale, ¿qué más da que este político haya hecho esto si a cambio nos va a llevar a la sociedad ideal? Bueno, pues se lo permitimos porque todo el mundo es humano, pero por lo menos tenemos un objetivo mayor. Que esto yo creo que no sea tanto con los partidos de derecha, que castigan mucho más, mucho más a sus, o sea, los votantes de derechas a sus partidos.
Sí, total. Es así con la izquierda, tiende a ser así. Pero como te digo, en el caso de Semilla, o sea, como te digo, han ganado muchos votos por la anticorrupción y que son los más limpios, ¿no? Entonces, por eso es que yo se las veo más difícil que sean corruptos. Sí, Sí, bueno, es posible, igual que aquí hay partidos que todavía no han tenido la oportunidad de ser corruptos, ¿no? Como Vox, entonces ahora exactamente. es el que más fácil lo tiene para criticar a los demás y decir, no, no, mira, vosotros sois corruptos, porque eso. Aún no han tenido la oportunidad, la verdad, han tenido ha sido muy, muy limitada, pero bueno, ya veremos si lo son o no. Y entonces, has dicho una cosa que me llama la atención, es que hasta compañeros tuyos, entiendo que dices de la UFM, si no dices de la UFM ya es otra cosa, pero que también estaban apoyando a uno de estos partidos, incluso entiendo que lo decías por la primera ronda, ¿no? O sea, que ha habido cierto Sí, apoyo a de la esos. primera ronda, mira, en la UFM, compañeros míos como tal de clase en ciencias económicas, no hay, Ujú, afortunadamente. Sí hay en la UFM gente que yo conozco en otras facultades ujú, que apoya a Semilla del principio. ujú, Y, y no se diga de otras universidades, pues todos, ujú, pero así, pero todos. ujú. Todos son pro semilla, pro socialistas, anticorrupción. En otras universidades, en los colegios, esas son las ideas que están ahora en Guatemala y es lo que me preocupa. Ujú. Pues no, me llama la atención, pero bueno, sí, sí que es verdad que la UFM, cada facultad será un mundo, ¿no? Pero por el sesgo de selección, por los que vienen aquí, que me llamaba la atención, Sí, que era mucho apoyo sí, a Semilla de Buena Fe. pero ponte que en Guatemala hay de todo. Ujú. Hay No, de sí, todo. claro. Y catedráticos también progres, ¿no? Hay. Ujú, Y en otras facultades más. Entonces sí. Pero es la universidad que menos. ujú. Las otras están, pero llenas de socialistas, llenas, llenas. Y es Claro, así, parte de la misión de la UFM es difundir las ideas de la libertad y eso. claro. Es un poco chocante, pero sí que es verdad que a veces tú puedes intentar una cosa y te puede salir el tiro por la culata, ya no solo por los catedráticos, pero que hay gente que puede venir ya con sus ideas claras y por mucho que le intentes enseñar otra cosa, no lo quiere aprender o no le convence o lo que Sí, sea. total. O sea, eso dicen muchos catedráticos también, que es la misión de la U, enseñar las ideas de la libertad, pero no es imponerlas tampoco, ¿no? Y ahí está con la Claro, claro. libertad, Ujú, que si tú quieres las tomas y si no, no. ujú. ¿Y qué opinión te merece? Dos cosas sobre, porque lo de la segunda vuelta para mucha gente nos puede sorprender o no estar acostumbrados porque no es el sistema que tenemos, no es un sistema tan común. ¿La segunda vuelta se da para todas las elecciones, para alcaldes, No, para buena pregunta. Sí, se da o solo para, para el Ejecutivo, solo presidente y para- vicepresidente, y sí. se eligen a dos, ¿no? Al final terminas A con dos. dos, quedan los últimos dos y se rigen. Ahora lo que también está pasando muy interesante, que es el tema más candente ahorita, es que em, hay una acusación muy fuerte de fraude, Sí. que Semilla llegó ahí en parte por fraude, cosa que yo no creo mucho, pero es lo que la derecha ahora está tratando de ver cómo quitan a Semilla de ahí a punta de pistola, básicamente. Entonces hay unas acusaciones ahí de fraude, pero son muy vagas, o sea, cosas que se vieron muy puntuales en alguna mesa, un acta mal hecha, algo así, pero no veo yo algo sistemático, ¿no? No veo yo una conspiración así muy grande. Lo que más me impresiona es que las instituciones en Guatemala, la CC, por ejemplo, le siga la bola a la derecha y a estas acusaciones que no veo que tengan mucho fundamento y, y que obliguen, ¿no? A recontar actas y a hacer otras cosas ahí porque creen que hubo fraude, cosa que yo no veo mucho, pero eso es lo interesante, ¿no? Que estas instituciones sí parece ser que están bajo la corrupción, pues bajo el manto de la corrupción y, Ujú, y me parece muy interesante cómo por unas tonteras les hagan caso las cortes y otras instituciones. ujú. La CC, para que no lo sepas, es la Corte Constitucional, ¿no? Sí, la corte que se encarga de lo constitucional en Guatemala, ¿no? Que Eh, hace cosa de unas horas ha aceptado, como decías, la denuncia de 9 partidos de derecha para revisar los resultados de las elecciones. Sí, pero Aunque solo Semilla... es una revisión, digamos, o sea, solo es una revisión, no es nada del otro mundo, no creo que llegue a más. Ujú, Ahora, lo que hasta podrían hacer es casi que repetir las elecciones y cosas así, que yo ya lo vería muy mal y te digo, la verdad, no me sorprendería que se vea que no hay mucho fraude y algo hagan ahí raro. O sea, no sé, la verdad, pero me parece muy mal de la derecha rancia lo que está pasando, que es culpa de ellos que la izquierda ha llegado con tanta potencia al poder. ujú. Y, y, ¿Y qué posibilidad hay?
porque esto son conjeturas, ¿no? Pero ¿qué posibilidad hay de que el CC también esté un poco, bueno, haya cierta corrupción dentro o esté un poco Mira, te lo voy a decir llama honestamente. partidos de derecha? ¿Qué decir? Porque Sí, una posibilidad altísima. a veces no hay corrupción directa, ¿no? O sea, yo no me atrevería a decir que en el, o sí, pero bueno, que en el Tribunal Supremo necesariamente haya corrupción o hay instancias de cosas muy similares a la prevaricación, pero también puede ser porque es que directamente la gente es cercana a sus partidos, espera poder luego meterse en esos partidos, que a lo mejor no tienen la orden directa, pero ellos se sienten con la necesidad de que tienen que apoyar un cierto partido para ayudar. Por ejemplo, aquí en España hay una cosa sorprendente que siempre hay fallos judiciales a favor del PSOE. Nadie sabe cómo se hace, pero siempre los jueces se equivocan con los plazos, se equivocan al presentar documentos, se equivocan con lo que sea, y casualmente pues los casos quedan sobreseídos. Y bueno, yo no sé si hay órdenes directas o simplemente que los jueces dicen, lo tengo que hacer, me siento forzado a hacerlo para apoyar a este partido. O sea que puede ser cualquiera de Sí, las dos. sí puede ser, pueden ser las dos cosas prácticamente, pero te diría que son igual de corruptas también las dos maneras, ¿no? De Ujú. que si es orden directa o de que si ya están ahí como borregos siguiendo, ¿no? Y ya se sienten con el deber. Yo creo que es hasta peor que, que lo hagan sin orden directa, ¿no? Ya por cuenta propia, pero yo te diría que la CC, la probabilidad de que sea corrupta como tal y que reciban órdenes directas, eso sí es altísima. Y yo creo que pasa lo mismo en Guatemala que en España un poco, que muchos jueces son nombrados así a dedo y que todos son afines a políticos que hay en el poder. No, entonces así es como se mueve la política y es por eso. Ujú. Sí, sí, que no, efectivamente, que muchas veces que las órdenes no son necesariamente directas, pero tú ya sabes lo que tienes que hacer para contentar al que te ha puesto ahí, que también es el que te Claro. puede quitar en muchos casos. Que Y, muchos no hace falta la llamada en muchos casos, ¿no? has dicho ya dos veces que esto es en parte culpa de la derecha y antes mencionabas, hablabas de las castas políticas. Cuando hablas de castas políticas, ¿a qué te refieres exactamente? ¿A familias que han sido tradicionalmente parte de la política, ya tienen lugar asegurado? En parte también hay mucho de eso, pero Ujú. es mucho, bueno, la izquierda le llama el pacto de corruptos y lo hacen ver como que si fueran los Illuminati o los masones ahí detrás controlando a todo el Estado. Yo no lo veo tan así como un pacto como tal y como un grupo así de encapuchados, ¿no? Eso es la imagen que veo que se tiene en la izquierda, no es así. Pero sí es cierto que hay un pacto de corruptos en el sentido de que yo veo corrupción ahí y me hago la vista gorda porque yo soy corrupto también y entre todos medio nos vamos apoyando en lo corrupto y aquí nada, no pasó nada, ¿no? Eso es lo que ha pasado en Guatemala desde siempre y lo que sigue pasando. Y a eso le llamo yo la casta política, los políticos como tal, que no, que sus incentivos están perversos y eso es lo que hacen básicamente un poco. Y pues sí, o sea, hay gente que vive de eso, que vive de la política, vive de la corrupción, pero también, o sea, hay, por ejemplo, muchos diputados que no son, o sea, porque hay niveles, ¿no? Hay unos que sí son desgraciados y bárbaros, porque ven que no se van a poder reelegir en 4 años, aprovechan y se ponen a robar ahí como locos. Hay otros que no son tan corruptos como tal, que sí medio roban, pero no tan descaradamente. ¿Por qué? Porque lo que quieren sí es mantenerse ahí un poco y seguir mamando de la teta del Estado y seguir ahí sin que los frieguen mucho, ¿no? Pero al final es así, o sea, sí, yo te diría que sí hay un pacto de corruptos, no como la izquierda lo ve, Ujú. pero a eso es a lo que me refiero, a los políticos de siempre que no tienen ideología, no tienen nada, solo intereses propios y que saquean al Estado como se les da la gana. Ujú. Entiendo. Luego también has comentado que Guatemala es un país de jóvenes. Esto me llama la atención porque aquí España, muy al contrario, es un país de viejos, sobre todo las elecciones las decían los más mayores. Hay, yo creo que una clara gerontocracia, sino una pensioncracia, que al final lo que gana es quien te promete mejores pensiones porque está todo el mundo necesitado, ¿no? Está todo el mundo dependiente de su futura pensión por parte del Estado. Entonces es una cosa que me llama mucho la atención y que me llama la atención sobre todo porque, a pesar de que es un país de jóvenes, hasta ahora hemos dicho que ha sido un país típicamente de derechas, y aquí en España es un país, yo diría, más de izquierdas que derechas, aunque los gobiernos van rotando, pero bueno, una vez, hace unos años, había una encuesta que preguntaba la media de los países europeos, donde se metían del 1 al 10. Bueno, y España típicamente está en el 4,2, 4,5, es decir, está un poco más sesgado hacia la izquierda, que me llama la atención que la gente normalmente piensa que es al revés, que los jóvenes votan más a la derecha, o sea, a la izquierda, perdón, y los mayores más a la derecha.
¿Qué crees qué efectos tiene en Guatemala eso de que sea un país más de jóvenes? Sí, eso mismo que te comentaba, que como tenemos una natalidad muy alta, ¿no? Desde hace varios años, es Mm. en parte por eso que ahora la izquierda empieza a agarrar poder, se mía mucho más. Y como te digo, son las ideas que ahora pululan en la mente de todos los jóvenes. Bueno, también todos los jóvenes urbanos de clase media, sí, ¿sabes? O sea, no te estoy hablando de la gente un poco rural, de pueblo y tal, que están en otro rollo, diría yo, pero estos no, estos guerrilleros de Starbucks, tal vez estos izquierdistas light un poco, ¿no? O sea, de que sí, papi y mami me compran todo y tal, pero no entiendo yo cómo funciona la productividad, la riqueza y entonces me voy yo con las ideas de izquierdas. Entonces, ese es el típico fenómeno, ¿no? Y es lo que pulula ahora en Guatemala. Y como somos un país de jóvenes principalmente, también es en parte gracias a eso que Semilla agarró mucho poder. Y lo que me preocupa, como te digo, es que esas son las ideas que están en los colegios ahora, que van a hacer que Semilla en 4 años todavía tenga más diputados y que si no quedan ahora si no quedan ahora en estas elecciones, van a quedar dentro de 4 años. Ahora, lo único que yo veo para que esto no suceda es que la derecha agarre camino, tome alguien idóneo, de verdad también antisistema, anticorrupción, con una buena propuesta, y entonces el voto no se disperse como se dispersó en estas elecciones. Eso es lo único que veo para que no suceda. No sé si va a pasar que la derecha haga esto, pero lo que sí es seguro es que la izquierda está agarrando fuerza y eso es preocupante. Ujú. Entonces, ¿cuál sería tu receta para la derecha? Para la derecha sería formar un nuevo grupo, o sea, hacer una semilla de derecha, básicamente. Tiene que haber una semilla de derecha, porque si no, vamos a seguir en las mismas y ellos van a agarrar más poder. Tiene que haber una semilla de derecha que sea también anticorrupción, que esté limpia, con una buena propuesta y, y eso básicamente, porque si no, va a seguir ahí la derecha rancia y eso la gente ya no le gusta, o sea, se está hartando. Yo cuando has dicho una semilla de derecha había pensado eso, un nuevo partido con caras nuevas, que creo que eso es básicamente lo que has dicho, y también basado en una ideología clara, que eso no lo has dicho, entonces me preguntaba si crees Sí, que es importante, no tanto, porque sí, me parece importante también. el PP, por ejemplo, no es un partido ideológico, aquí se le dice que es un partido de gestión, ¿no? Lo que sabe hacer el PP es gestionar, no parece que tenga una ideología detrás tan clara y fuerte o marcada como Vox, que sí que parece que tiene cierta ideología detrás, o como PSOE incluso, sobre todo como Podemos y el núcleo alrededor de Podemos. Bueno, ahora creo que ya es Sumar, pero bueno, da igual, como todos esos partidos Bueno, de ahora izquierda. lo que mencionas es interesante porque, bueno, a mí personalmente sí me gustaría ver un partido así, con una ideología bien definida, pero por mi ideología, ponte más o menos. Pero no sé si es lo que gustaría para Guatemala y para la derecha guatemalteca que tengan una ideología bien definida la derecha, sino tal vez sí lo ideal para que no quede a la izquierda sea un partido sin ideología tan definida, pero que sí defienda el mercado, defienda al capitalismo un poco, pues, y que, y que no sea corrupta. No sé si tiene que decir, no sé si tiene que ser conservador como tal, como Vox, y tener su ideología bien definida, o bueno, o libertaria como tal, con una ideología más libertaria. No sé si eso es lo que pegaría más en Guatemala, tal vez con un grupo de derecha, pero a mí sí me gustaría ver algo así, personalmente. Ujú. Bueno, dices que es igual que es posiblemente por tu propia ideología, ¿no? Porque tú tienes una ideología marcada. Sí, a mí me pasa lo mismo. A mí también me gustaría, bueno, de existir, o me gusta en general que los partidos tengan ideología más marcada, sobre todo por reducir costes de transacción. O creo que, a ver, es que esto es difícil porque, bueno, no me considero demócrata, no me gusta la democracia, nada, pero creo que para que tuviera coherencia interna, creo que la democracia funcionaría mejor, en caso de que quisiera que funcionara mejor, con los partidos con ideología propia y ideología marcada, sobre todo por eso, para reducir los costes de transacción y que la gente claramente sepa a quién votar. Pero bueno, Claro. eso ya es otro tema. ¿Existe algún país hay algún país, algún partido que te agrade ahora mismo? Aunque todos son de los de primera No, ronda mismo. no, ninguno. Yo no hubiera votado tampoco, la verdad, de todo modo. No pude votar, pero no hubiera votado. Ujú. Sí. No, pero ¿no hubieras votado por esas elecciones o en general no votas?
En general no votaría, creo yo, de todos modos. Ujú, A menos que llegue un partido ANCAP, así que diga, vamos a destruir el Estado desde adentro. ujú. En ese caso, votaría un poco por la gracia, nada más, pero solo por eso, porque igual individualmente votar me parece una pérdida de tiempo, ¿no? Bueno, no, yo tampoco voto por motivos similares también. Otra cosa interesante de estas elecciones ha sido el alto abstencionismo que ha habido. ¿Crees poder explicar el por qué? ¿Crees tener una explicación para eso o no? Parece Bueno, algo aleatorio. el abstencionismo que hubo, ¿cómo es? Perdón, el Abstencionismo. abstencionismo, perdón, es que se me traba la lengua, pero eh, yo creo que fue, o sea, no hubo tanto, pero lo que sí hubo fue mucho voto nulo y voto en blanco. Ujú, Eso fue lo que más me sorprendió a mí. Y en parte es porque estas cortes, ¿no? Sacaron a muchos contendientes y la gente ya los seguía. Entonces, y obviamente, estos contendientes los que le dijeron a sus simpatizantes fue, vayan a votar en nulo, vayan a votar en blanco, lo que sea, para demostrar que no están contentos con lo que ha pasado. Y por eso es que hubo voto nulo y voto en blanco 24%, en gran parte. Y por otro lado, también la gente que ya está harta, como tío, de la vieja política de Guatemala. Sí. entiendo. ¿Y crees que va a haber tanto abstencionismo en la segunda ronda? Eh, no sé, la verdad. No me he puesto a pensarlo, pero ahora que lo mencionas, creo que sí va a haber. Y, y sí, o sea, y en parte eso puede ser algo que le dé fuerza también a Semilla. Ujú. Ah, ¿crees que el abstencionismo Porque, le puede dar porque yo fuerza? siento que la derecha se tiene que dar cuenta que, que tienen que ir a votar por Sandra Torres. Ujú. Pero Pero también yo entiendo que por sus principios no quieran, porque la señora es corrupción pura. Y bueno, entonces eso sería un gran problema, pero bueno. Creo que mucha gente no querrá votar para lavarse las manos, para decir, oye, mira, yo, Exactamente, nadie exactamente. trabajando no es Para lo que... tener la conciencia limpia, ¿no? Claro. Ese es también uno de los motivos por los que no voto en general, aparte de por no perder el tiempo, porque Sí, 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 también, también. no quiero mancharme las manos ya, y quien quiera que tenga... Sí, sí, sí. Quien me no- quiera robar, pues me da lo mismo si me roba a Mulano, si me roba fulano, mengano, el quien sea, ¿no? O sea, Ujú. al final Y, me están robando, pues. y otra cosa, ahora que comentaba eso, de que no estoy a favor de la democracia, no me gusta como sistema de nada, yo también una de las cosas por las que favorecería la corrupción, por los que no me parecería mal votar a UNES, por eso, por el desprestigio que le puede dar al sistema la corrupción y decir, oye, mira, es que al final todos los partidos son así y es parte, una parte intrínseca de la democracia, que yo creo que lo es, el decir, bueno, quien está en el poder va a aprovecharse todo lo que pueda y más, es al final su incentivo, ¿no? Al Sea quien final sea. así es. Mm, sí. En Twitter he visto que Gloria Álvarez o se presentaba o quería presentarse. No lo tengo muy claro porque por lo visto no tiene la edad, pero ella como que se quería postular a presidente. Eh, ¿qué ha pasado ahí? Sí, bueno, no tiene la edad, sabe que no lo puede hacer. Lo que está tratando de hacer es una pre-campaña mega anticipada un poco, tal vez un poco show, un poco vender su imagen. Ujú, Y eso es lo que hace básicamente, ¿no? O sea, sabe que no se puede presentar, pero dice que está ahí en la lucha para que cambien la ley y que se pueda presentar. Y si no, ya se presentará cuando tenga 40 años. ujú. Pero es para hacer show. Vale, o sea que no es que ella se ha equivocado, o sea, ella es consciente de que no tiene la edad y Sí, simplemente... ella dice, y que quiere cambiar la ley, que es una tontera, que a mí me parece que sí también es medio tonto Ujú. que no te puedas presentar hasta los 40 años, pero igual es una pre-campaña de ella súper, súper anticipada. Entiendo. Y también al principio de la entrevista has dicho una cosa que me llama la atención, que alguien que era TikToker, no me acuerdo del nombre, has dicho que se presentó a pesar de no ser apto. Pero bueno, ¿qué necesidad, o sea, qué conocimientos o qué requisitos tienes para ser político más allá de ganar el concurso de popularidad? Porque estoy Sí, pensando, una política que aquí en Madrid gusta mucho, que es Isabel Díaz Ayuso, que le gusta mucho, bueno, por lo menos entre los votantes, ¿no? Parece que gusta mucho. Ella antes de esto era la community manager del Twitter del perro de Esperanza, o sea, de Esperanza Aguirre, ¿no? Llevaba la cuenta de Pecas, que era el perro este, y era lo que hacía que al final le veo bastante parecido y veo que hasta un TikToker que puede parecer no apto es incluso mejor, ¿no? Le pones ahí y así molesta menos. Hay sí, 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 una sí. frase, no me acuerdo de quién, que dice, prefiero ser gobernado por los
100 primeros nombres de la lista de las páginas amarillas que por el profesorado de Harvard. Que al final dices, sí, sí, es que en verdad al final el hombre de a pie, la persona de a pie que no está aquí metida ni venía ni lo lleva pensando su vida, pues puede hacerlo incluso menos mal que otra persona. Total, total. La cuestión con este Carlos Pineda, que era TikToker, ¿no? Es que sí, también era muy intervencionista, pero si fuera, como dices tú, un cero a la izquierda, que pase adelante, no me importa que sea TikToker, YouTuber, lo que quiera hacer, si quiere ser payaso, ya tuvimos un presidente payaso cómico también, Ujú. adelante, pero el problema es que sí, muy intervencionista, como son todos, ¿no? Que, 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 que todos los políticos se la llevan un poco de mesías, como mencionabas tú, y Ujú. que entonces quieren salvar a Guatemala, pero en eso de salvar a Guatemala y repartir y hacer y dar, lo que hacen es robarte a ti mediante impuestos y pues así es como limitan la riqueza, el desarrollo, el progreso y redistribuyen la riqueza de una manera menos eficiente que el mercado, que es lo que a mí me cae mal. Entonces, como te digo, hasta que haya yo, voy a criticar a todos, hasta que haya una propuesta de, de destrucción del Estado desde adentro, que tal vez del Estado central un poco, o sea, eso es algo también en lo que yo veo, lo único que yo veo de solución es, pero verdadera, es que hay una propuesta de un grupo ideológico que su principal misión sea la desaparición del Estado central y que sus propuestas de legislación sean para autonomía de las comunidades, de los municipios y que todos los poderes del Estado central se los den a comunidades, municipios y eso a mí me parecería excelente. Es como yo veo que Guatemala podría salir adelante muchísimo más rápido y por diferentes razones pues que podemos discutir ahí, pero eso es lo que yo veo que tiene que suceder o vamos a seguir en las mismas. ¿Te llama algo la política para participar en ella alguna vez? Ahora mismo no, la verdad, y no es que me llame mucho porque la veo muy difícil como para de verdad lograr algo ahí por esta podredumbre que hay, por esa corrupción y por estos grupos de presión que hay. No, yo personalmente no creo que se pueda hacer mucho, yo no veo que yo pueda hacer mucho, entonces prefiero dedicarme personalmente a mi proyecto de vida, a hacer lo mío. Yo quiero ser un empresario, quiero aportarle así valor a la sociedad mediante una empresa y así generar beneficio para mí también. Eso es lo que yo quiero y a eso me quiero dedicar, pero siempre igual me interesa la política porque es un tema que siento que a todos nos debería de concernir un poco, porque es básicamente cómo es que el sistema tal vez un poco, cómo es que el Estado eh, nos maneja, nos controla y nos roba. Y si ya entendemos cómo es que lo hace, tal vez lo podamos luchar un poco, ¿no? Ujú. Si pudieras cambiar alguna ley de Guatemala, ¿qué es lo primero que harías? O sea, buena pregunta. Cambiar una ley de Guatemala, yo te diría desde el artículo, no sé si es el uno o el 2 de la Constitución, que el Estado busca el bien común. O sea, desde ahí ya me parece eso nefasto, porque primero que todo el bien común es un término muy amplio y vago, y no sabes bien lo que te viene con eso. Si el bien común es quitarle a los ricos y darle a los pobres, la mayoría de gente creo yo que piensa eso un poco. Entonces ahí pueden justificar varias cosas. Y el Estado no tendría que velar por eso. Bueno, no tendría que velar por nada, en mi opinión, pero desde ahí ya empieza mal, creo yo. Desde que dice que el bien común, bueno, hay gente también de derecha y libertarios que dicen no, que está bien porque el bien común es en realidad libertad o lo que quieran decir, pero a mí me parece que es como un poco una excusa para tener un cheque en blanco y hacer un montón de barbaridades pues desde primeras. Sí, es lo que pasa con los conceptos vagamente definidos, ¿no? Sí, o sea, desde ahí la constitución está mal definida. Ujú. Bien, me parece bien. El problema de eliminar eso es que al final es uno de esos artículos vacíos que no quiere decir nada y tampoco tendría Sí, mucho sí, más sí, sí, no, algo más concreto, bueno, que se me ocurre, o sea, la expropiación, pues, o sea, Ujú. que Guatemala el Estado tiene derecho a expropiar. Y Ujú. ya se ha hecho, se hace. No es algo tan duro como se hace en Venezuela y no es tan recurrente. Y el Estado cuando te expropia, sí te paga bien
por lo que te expropia. O sea, no te lo hace, normalmente no te lo hace a un precio menor al de mercado. Pero aún así me parece que si el Estado nos puede expropiar, básicamente no existe la propiedad privada y nada más vivimos en un usufructo del Estado. Entonces, y al final van a poder hacer lo que se les dé la gana, como hicieron en la pandemia, como nos encerraron. Entonces yo quitaría, bueno, si quieres verlo así, le quitaría todos los poderes al Estado, o los más que puedan, los poderes, y eso lo podemos ver fácilmente en la pandemia, pues, cómo nos encerraron, cómo empezaron a imprimir a lo loco, empobrecieron a la gente, pararon la economía, la industria. Me parece muy nefasto, o sea, quitarle poderes, pues, de expropiar de todo. Ujú. Aquí también tenemos un artículo similar. El 128 de la Constitución Española también dice que toda la propiedad privada estará garantizada o dispuesta, se podrá poner a disposición del bien común, del interés general, dice. Entonces, bueno, Ujú. también tenemos un artículo Sí, así parecido es. que también da luego juego a expropiaciones, que luego sí te tienen que pagar un justo y precio, pero bueno, igualmente el justo y precio es menos de lo que yo he aceptado si me lo has tenido que imponer, si no yo no lo hubiera aceptado. O sea, También, es que sí, total, o total. sea, que necesariamente estoy perdiendo. Oye, y ahora que mencionabas la pandemia, bueno, no es la primera vez que la mencionas en la entrevista, pero ¿crees que ha tenido algún efecto sobre las elecciones? Es decir, ¿crees que la gente, que la gente ha podido castigar al gobierno que había antes? O durante la pandemia ha habido más momentos para Sí, corrupción? yo Para creo que corromperse? sí, sí, en parte tuvo el efecto de que la gente vio con el presidente actual que tenía una gran oportunidad para hacer mucho, en parte también porque aumentaron el presupuesto a lo bestia, ¿no? Como en todos los países, tuvo la oportunidad de hacer mucho, ¿no? Como te digo, y no hizo nada. Entonces, la gente, pues, no, vio eso muy mal y yo creo que se sintió un poco, ¿no? Se sintió como engañada y por eso es que llevó más voto hacia la anticorrupción de Semilla, porque sí miraban una oportunidad ahí de hacer algo más, bueno, ven más presupuesto para el Estado, tal vez van a construir más hospitales, más escuelas, tal, tal, y no vieron mucho eso. Entonces, la gente cada vez más es como se va llenando el vaso y yo creo que ahora con lo de la pandemia, justo fue la gota que derramó el vaso, donde se tuvo la oportunidad de hacer algo mediante el Estado, cosa que a mí no me parece que sea lo ideal, que el Estado tenga más presupuesto para venir a hacer y deshacer, pero de todos modos la gente sí vio eso y, y se siente engañada y por eso llevó más voto hacia la anticorrupción, digamos, hacia lo antisistema. Ujú. Lo entiendo, entiendo. Sí, aquí puede que la pandemia, bueno, se pensaba que sí, pero bueno, yo creo que la gente olvida rápido, también te digo, así que ahora veremos, en julio tenemos las elecciones, o sea, en cosa de un mes, ¿no? No, este mes, este mismo mes ya es julio. En cosa de Mm. 20 días tenemos aquí las elecciones y parece que la pandemia ya un poco se ha olvidado, ¿eh? Pero bueno, que decir, no es Yo creo una, que sí también se ha olvidado, las se ha cosas que olvidado. la oposición discuta o le tire ya al PSOE, que es el partido del gobierno, al PSOE de afiliados a Podemos, y eso que yo creo que es una cosa de la que todavía se debería hablar, que las consecuencias, ni mucho menos, todavía no hemos recuperado los niveles de, por ejemplo, 2019, o sea, las consecuencias todavía se sienten, o sea, ya no solo lo que hemos perdido de crecimiento, sino que todavía no nos hemos recuperado. Pero bueno, ya veremos. Yo creo que ahí la gente debería recordar un poco más de, oye, nos encerrasteis, hicisteis todos esos chanchullos. También es lo difícil, aquí en España, por lo menos, si tienen tantos contratos entre amigos, tantos contratos dudosos, de dudosa calidad, que bueno, que es que la gente al final ya ni se acuerda, es difícil llevar la cuenta de todo. Mm. Antonio, si tuvieras que recomendar, perdón, 5 libros de política, ¿qué libro recomendarías? 5 libros de política como tal. Ujú. Bueno, Bueno, de a economía. ver, yo te diría, el primero que se me viene a la mente es el de Robert Nozick, de ese, ¿cómo se llama el título? Es que lo leí hace tiempo ya. Ese Anarquía, sí, sí, Utopía, anarquía en Anarquía, Estado. Utopía, y, ¿te lo sabes tú? Sí, 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 el de anarquía, Estado y utopía, ¿no? Ese, Anarquía, Estado y Utopía. Ese Ujú, me parece excelente un poco para la moral, ¿no? De lo que es el Estado y entender un poco, ¿no? Cómo es que nos afecta. Luego, Ética de la Libertad, de Rothbard. ujú, Me parece genial el libro y por lo mismo, ¿no? Porque es un libro de filosofía moral, creo yo, que nos explica lo que verdaderamente es la libertad y cómo es que nos la quitan, ¿no? ujú, Luego, otros, yo te diría, tal vez no tanto de economía como tal,
pero te diría el de Economía en una lección de Henry Hazlitt para que la gente entienda un poco también, tiene que ver con política y economía. Ujú. Luego, el de el del profesor Sowell, el de economía básica también, porque también hablan de economía política y me parece importante, o sea, la conexión de la economía con la política es muy, muy importante, creo yo, y muy grande, y lo explican bien Ese en tuviste la ese suerte de libro también. trabajarlo aquí con Pedro Schwartz, ¿verdad? Sí, 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 lo trabajamos de nuevo con Pedro Schwartz. Muy buen libro, y sí, me parece excelente, te lo explican todo facilísimo, cualquiera lo puede entender y darse cuenta del gran engaño un poco de lo que es la política y el Estado. Y como último libro, te diré yo tal vez, ¿qué te podría decir? Tal vez Mira, no lo he leído, la verdad, pero de lo que me han contado, y como lo tengo ahí en la lista para leerlo, el Anti-Marx de Juan Rayo, me han dicho que es una genialidad de libro, que él verdaderamente logra destruir completamente al marxismo, cosa que yo creo que es cierta, porque conozco al profesor Rayo, me dio clases, sé que es un genio el hombre y me interesa demasiado leerlo. Ahí tengo, bueno, lamentablemente una fila ahí de libros que estoy leyendo ahí como en proceso y me voy con uno, después con otro, y luego con la uni no da mucho tiempo de leer así por gusto tampoco, pero eventualmente lo tengo que leer pronto. Yo sé, entonces yo te diría que la gente se tiene que leer el anti-Marx para que entiendan que el marxismo es basura completamente. Aunque no lo he leído, estoy seguro de que es una genialidad de libro. Sí, sí, bueno, yo sí que lo he leído Pues sí, yo sé que ese tú lo has leído, pero sí. y sí, es muy, muy bueno. Al principio, o por lo menos yo lo leí, o sea, que decir, lo puse como libro del club de lectura que tenemos aquí en la UFM en Madrid para decir, bueno, es una manera de obligarme a leérmelo, porque si no, da un poco de miedo, ¿no? Dices, "Ostras, dos señores volúmenes, pero luego vale mucho la pena y hay muchas cosas interesantes, que decir, que sacas mucho del más allá de la crítica al marxismo, que aprendes muchas cosas y te ayuda, sobre todo es un juego, es una especie de no quiero decir adivinanzas ni nada de eso, pero que tú te lees la parte de Marx, o por lo menos yo me la leía y decía, vale, ¿cómo contestaría yo a esto? Yo contestaría así, así, así. Y luego cuando Ujú, te lees la parte de Rayo dices, ah, mira, ha dicho esto que a mí no se me ha ocurrido. claro. Es un poco que te hagan un examen y luego te lees las respuestas y puedas comparar y Mm, puedes decir, ah, mira, aquí estaba equivocado, aquí no, ya, aquí ya, ya. he pensado esto y aquí lo otro. Sí, interesante, interesante punto de vista. O sea, yo en parte no lo he leído porque ya, o sea, soy de la UFM, ¿no? Y he oído cantidad de críticas a Marx que no se me ocurre ninguna otra, pues. Ujú. Pero para alguien que no está en ese mundo antimarxista, pro capitalismo, ¿no? Creo que sería un libro excelente y sí, o sea, yo de lo que me imagino es que está ahí condensado todo, todo para criticar al marxismo. Y como dices tú, bueno, o sea, lo que se te ocurre a ti para criticar al marxismo está ahí, al marxismo está ahí probablemente, y más, ¿no? Y Ujú. más de lo que no te puedes imaginar. Entonces, por eso, claro. No, y también críticas que puedes haber escuchado y Rayo dice, no, no, ojo, que no está tan bien, o sea, quiere decir que esta crítica no es tan buena porque Marx te diría esto y esto y esto, aunque Marx no conteste, Rayo a veces se pone del lado de Marx para Claro, contestar a sus críticas y decir, pero aún así, esto sí que no lo podría contestar. claro. Sí, Eh, lo tengo que leer, lo si tengo que pudieras leer. tener una conversación con cualquier persona del mundo, viva o muerta, ¿con quién sería? Mira, lo he pensado bastante. Yo sí quisiera hablar con Rothbard, la verdad. Ujú, Y le quería preguntar así claramente de que en la situación en la que vivimos ahora con la política actual, bueno, y más hoy en día que nunca, que hay una globalización tremenda, que yo lo veo como un problema en realidad, porque a mí me gustan, ¿no? Estados pequeñitos, segregados, o sea, obviamente libre mercado, ¿no? Para en todo el mundo cero aranceles y que haya libre comercio entre todos los países, pero estados pequeñitos, ¿no? Que haya un gran hegemón. ujú. Y ahora se ve más cómo están creciendo estos poderes mundiales, pero le preguntaría de si estuviera vivo hoy en día y estuviera viendo la situación de ahora, ¿cómo hacer para, para destruir al Estado? Desde adentro, desde afuera, o sea, no sé, yo creo que, o, o Huemer, o sea, bueno, Huemer está vivo, pero hablarles bien de que cómo puede haber una sociedad anarquista partiendo desde hoy y cómo se puede hacer en el menor tiempo posible y tratar de platicar con ellos, ¿no? De Ujú, eso, para tratar de lograrlo eventualmente. ujú. Eso me encantaría. Muy bien. A ver,
por lo que sea de Rothbard, él estaba muy a favor del activismo político y de intentar hacerlo en la política, en el Partido Libertario, creo que lo apoyó, alguna vez había apoyado a... O sea, él apoyaba al candidato que le parecía más pro libertad. O sea, no Sí, es como los libertarios, donde me incluyo, que sí que queremos separarnos completamente de la política y no creemos que esa sea la solución. Rothbard sí que lo creía. claro. No sé si hasta el último momento de su vida, pero bueno, por lo menos gran parte de su vida se la pasó eso, defendiendo distintos movimientos y participando en activismo político. Sí, Muy bien, Antonio, espero pero que lo que, perdón, o sea, rapidito, mira, lo que yo le diría así a Rothbard rapidito es, mira, eso puede ser que ayude al anarquismo a muy, muy largo plazo, pero eventualmente estás apoyando un poco lo que quieres ir en contra, lo que quieres destruir, aunque sean ideas pro libertad, desde dentro del Estado, no sé qué tanto se pueda lograr ahí, ¿no? Y entonces, no sé, ahí le llevaría la plática un poco de ver, mira, o sea, ¿qué? Sería mejor irnos a una jungla ahí, cercarla y hacer así como un paraíso randiano, tal vez un poco, ¿no? No sé. Bueno, ¿qué sería lo mejor para el anarquismo, así a corto plazo? Ujú. Pero bueno, sí. Pues nada, lo que me está diciendo Antonio, que muchas gracias por venir, gracias por tu tiempo, espero que hayas disfrutado la entrevista y Claro, sí, sí, nada, sí. a ver si vuelves pronto por el canal. Claro, gracias Edu a ti por entrevistarme, me gustó mucho. Buena Nada, nada. plática. A ver si te escuchan tus compañeros y conciudadanos guatemaltecos y yo Ojalá. que no haces cambiar de opinión a alguien. Sí, sí, esperemos, esperemos. Que Perfecto. voten por Sandra, que es lo que toca, ¿no? Lo que tocan estas Lamentablemente. circunstancias tan extrañas y tan poco queridas, ¿no? Sí. Bueno, Bueno, hasta luego, Edu. Un gusto. adiós. Adiós.